Voy a hablarles de algo que yo me doy cuenta que casi a nadie ya le importa. Y si le importa, no lo dicen. Entonces es como si no les importara. Voy a decir nombre y apellido quizás para personificarlo, para que ustedes vean, quizás les moleste más. Les voy a hablar de Julio César Arreaza, hijo. El único periódico, por cierto, que sacó la foto fue el periódico de Poleo, El País, donde demostró la policía su gran capacidad de servicio público, casi destrozando al muchacho, porque no le dio 500.000 bolívares que pedían por no pagarle. Digo eso, lo digo con nombre y apellido. Quizás usted diga, cónchale, un hijo Julio César Arreaza, entonces eso le puede pasar a mi hijo. No, quizás a su hijo le pase menos, pero al venezolano corriente, al que no es de lo que llaman un cuello blanco, que también le pasa, al que trabaja todos los días y llega un poco tarde y no pudo coger el autobús porque el autobús no llega, se le pasa todos los días. Y entonces más y más personas dicen que al principio decían qué chocante eres, pero que se han unido a mí para decir que le temen mucho más a la policía que a los ladrones. No voy a tocar el tema con Paulina porque Paulina Gamos es una persona pública realmente de mucha relevancia, de mucha presencia diaria en el país, de una opinión muy definida, pero curiosamente esa política nata, esa periodista nata, ese abogado summa cum laude, esa mujer que nos representa a todas las mujeres en tantos eventos, el currículum es muy grande y en ese caso leerlo. El otro día que yo leí algo, me dijo uno de mis hijos, que por supuesto no hace sino criticarme, pues todos los ídolos critican a uno. Mamá, eso que leíste es muy largo. Le digo, pero es que era muy valioso demostrar todo lo que había hecho. Me dijo, cuando me aceptó, tuvo la gentileza de aceptarme la invitación, y yo le dije, bueno, Paulina, tú sabes que yo no invito políticos así. Y si tú supieras, yo tampoco, yo estoy tratando de invitar otro tipo de gente. Sí, es que mira, yo creo que es demasiado, primero creo que es inelegante que si uno es político y además militante de un partido político y dirigente de un partido político, uno empieza a hacer programas solamente políticos. ¿Por qué hago? Si invito a mis compañeros de partido, tengo que tratarlos bien. Si invito a los adversarios, llegará un momento en que tengo que tratarlos mal. No me parece elegante. Yo creo que la gente está esperando que incluso los políticos le demos otro tipo de mensaje, otro tipo de información, pero otro fíjate, tipo de la programa. demostración perfecta que tenemos razón es que un político, que es algo más que un político, es el verdadero político, el que se puede invitar. Claro. Yo invito a los que tienen una militancia política, es imposible no tenerla, pero que pueden hablar... yo creo que hay que distinguir entre el político profesional, y cuando digo profesional, no, yo tengo mi profesión es política, pero el político profesional, bueno, así acentuado, entre comillas, que es el que no puede hacer otra cosa que no sea política. No, yo creo que los seres humanos tenemos que diversificarnos, hacer muchas cosas, pensar en muchas cosas, tener una mente amplia y poder enriquecernos con muchas muchas facetas de la vida que van más allá de la pura política. Ahora, sin duda, vamos otra vez al CV, como dicen los americanos, al currículum vitae, porque básicamente hay una cosa que es bien importante. Si uno ve, Paulina sale de la Escuela Experimental Venezuela y luego va a la Universidad Central, sale cum laude y tiene una voz absolutamente importante de algo que decir en Venezuela. Es muy difícil que hoy día un joven pueda decir que salió de una escuela pública, después fue a un liceo público, después fue a la universidad y que se gradúe de una edad normal y que sea alguien que tenga algo que decir. Porque el que no va a una escuela privada, después a una escuela superior, también privada, y si puede estudiar en el exterior, se queda casi... No, incluso estudia en universidades venezolanas. Mira, tengo que hablar inevitablemente, y no quiero hacer con esto una cuña. Nosotros, el Partido de Acción Democrática hizo en el mes de julio unas jornadas programáticas, y fue impresionante. Muy impresionante. En las 11 mesas de trabajo que tocaron temas distintos, en todas se trató el tema inevitablemente de la pobreza y el tema de la educación. Y Héctor Silva Michelena, sí, mira, claro que van juntas, pero es que nadie podía hablar de nada, de familia, ni de ningún otro tema sin poder hablar de educación. Y recuerdo, como no pude estar en todas las mesas, todo el tiempo, pero las organizaste. Pero llegué a la mesa de economía, oí un poco de cada una, cuando Héctor Silva Michelena estaba
ofreciendo con mucho dolor datos muy importantes, cifras muy alarmantes de lo que está pasando en las universidades públicas, y que el caso concreto de la Universidad Central, cómo se ha ido elitizando la población estudiantil, cómo cada vez llegan menos muchachos de los liceos públicos, casi la mayoría viene de las escuelas privadas, pues de los colegios privados, porque ya los muchachos de los liceos no pueden alcanzar inclusive el nivel de exigencia que tiene la universidad, con todo y que nosotros pues le hacemos muchísimas críticas a cómo se ha desmejorado el nivel de la Universidad Central. Pero es que cuando se habla de esa época, de la época en que yo estudié, primero recordemos el famoso decreto 321 y después el decreto 347, que fueron motivo de tanta efervescencia en el país. ¿A qué se debió? Es decir, era injusto, era discriminatorio, pero era un decreto mediante el cual se privilegiaba a las escuelas públicas, no por el hecho de que fueran públicas o porque el gobierno fuera anticlerical, se las privilegiaba porque eran las mejores. Entonces los muchachos que salían de las escuelas o de los liceos públicos eximían con 15, los que salían de los colegios privados eximían con 18, y eso causó una conmoción, que después vino otro decreto que puso a pasar a todo el mundo eximido con 10. Ahora, ¿qué quiero decir con esto? Que las escuelas, la educación pública era la educación importante, la educación con gran excelencia. Y dentro de la excelencia de la educación pública de esa época, debo señalar que la Escuela Experimental Venezuela, para quienes nos formamos allí, es inolvidable y creo que es una experiencia lamentablemente irrepetible. Y sin duda, para hablar de educación, hay que recordar, los venezolanos tenemos corta memoria, es el pedagógico, hecho por los chilenos, formado por los chilenos, la Gran Colombia, y la Gran Colombia. Sí. Pero la Experimental Venezuela fue una experiencia, mira, yo no sé si alguna vez pudo haber otra escuela, porque esa era una escuela realmente integral y hecha con un criterio tan moderno que nadie puede imaginarse que eso se fundó en los años 30. Era una escuela democrática, formaba ciudadanos, una escuela que tenía república escolar, se hacían elecciones, se elegían ministros, se elegía presidente, en una época que Venezuela no tenía democracia. Es decir, la escuela fue una formación, un centro de formación democrática. Imagínate que el otro día yo recordaba el nombre de mi maestra, y lo quiero recordar, era Olga Costa, y es la que nos enseñó a ser ciudadanos políticos, en el sentido amplio de que uno no puede ser apolítico, uno no puede... Bueno, quienes dirigían el tránsito eran los niños, se les enseñaba cómo dirigir el tránsito, cómo comportarse, es decir, había tribunales que te juzgaban y te juzgaban por faltas que cometías dentro de la escuela, inclusive cuando faltabas a tu palabra. ¿Cómo te explicas tú que estando Acción Democrática, y eso no es una pregunta política, bueno, pero Acción Democrática brinca por todos lados, pero no se puede ser apolítico, claro, pero Acción Democrática, que fue, digamos, la gestora de la democracia, eso haya permitido, o la sociedad venezolana, ¿cuál fue el factor que hizo que no solamente decreciera, sino desapareciera esa educación para dar una fuerza increíble a eso que se llama hoy día la escuela, digamos, clerical, religiosa? La mayoría de las mejores están o bien en manos de la gente del Opus, de la gente de Legionarios de Cristo, jesuitas, etcétera. Bueno, Fe y Alegría, que es una extraordinaria, buenísima, que nadie puede desconocer y que creo que todos los venezolanos debemos agradecerles que existan. Mira, yo pienso, Sofía, que aquí se ha perdido mucho valor y ha perdido mucha... Sí, ya cuando uno habla de mística, dicen, ay, qué fastidio, tú sabes, mística. Esa palabra está tan gastada, esa palabra está tan devaluada. A mí me gusta usarla. Sin embargo, mira, Acción Democrática fue un partido formado por maestros, y el movimiento magisterial fue un elemento determinante en la fundación, en la creación del Partido Acción Democrática. Maestros que nadie podrá olvidar lo que fue Luis Beltrán Prieto Figueroa, qué significó él desde el punto de vista del movimiento magisterial, de la mística, en difundir, en hacer, en realmente de la educación un movimiento nacional. Pero vamos a la salud también. ¿Qué pasó? Es decir, la salud, los hombres que lograron erradicar al lomo de mula, el paludismo, todas esas epidemias que diezmaban a la población venezolana, no lo hicieron por dinero. Es decir, ellos tenían una vocación de servicio que iba mucho más allá de la cuestión crematística, de cuánto me vas a pagar, de que si me viene el bono, no me viene el bono. Y todos necesitaban comer porque no eran gente rica. Mira, yo no sé, yo pienso que eso... Sí, es verdad, es un deterioro quizás que uno lo siente mucho más directo porque es en su país y porque quizás se ha producido en Venezuela de una manera mucho más significativa y además que en tú otros lo ves países. En generación, porque yo tengo hijos, o hijos mayores, hijos menores, y los hijos mayores todos se formaron en escuela pública y ya los menores
tuvieron que terminar en un colegio privado, cosa que Sí, a mí me dolía muchísimo. Es muy pero doloroso, así. yo creo que es una burocratización de todo, es decir, una falta de la pérdida de la ética y la pérdida de la vocación de servicio. Y lo digo, mira, sé que en eso tiene Acción Democrática, mi partido tiene gran responsabilidad. Los partidos que han sido gobierno en Venezuela, fundamentalmente Acción Democrática y COPEI, tienen grandes responsabilidades y una gran deuda con el país en corregir esos errores. En el caso de Acción Democrática fue la que le dio a Venezuela la gran oportunidad de masificar su educación, de que la educación llegara a todos, de derrotar el analfabetismo, pero es como si hubiésemos retrocedido, nos hubiéramos detenido en el tiempo. El sindicalerismo, y cuando yo hablo de sindicalerismo lo distingo muy bien de sindicalismo. El sindicalismo es un movimiento perfectamente legítimo, absolutamente necesario. Eso no puede existir una democracia cuando los trabajadores no tienen una representación digna, pero distinguir el sindicalismo del sindicalerismo, el que no haya habido en todos estos años, y eso va con los gobiernos de Acción Democrática, de COPEI, y ahora con este gobierno de convergencia del doctor Caldera, nadie que se haya atrevido a ponerle al cascabel al gato de un ministro de Educación que tiene que conversar y llegar a acuerdos con 300 sindicatos, o un ministro de Sanidad que le pasa exactamente lo mismo. Así que no haya, mire, que yo siempre digo que el doctor Caldera perdió la gran oportunidad al comienzo de su gobierno, por lo menos en ese primer año y medio, en que se prolongó la luna de miel del país con ese apoyo multitudinario que él recibía de la población en todas las encuestas, perdió la gran oportunidad de haber hecho cambios radicales, que hubiera podido hacerlos sin dar muchas explicaciones, y uno de esos cambios radicales tendría que haber sido, y recuerdo haber entrevistado en mi programa, en este canal, en CMT, al ministro de Educación, al doctor Cárdenas, en una de esas luchas que él tuvo el año pasado. ¿Cuál otra frase genial dijo? No, mira, y yo le pregunté, le dije, pero bueno, le dije, ministro, ¿cómo es posible? Ustedes tienen un gran apoyo en estos momentos del pueblo, un gran apoyo de los medios de comunicación, pero ¿por qué ustedes no le dicen a estos 800 sindicatos, no sé cuántos, señores, yo no dialogo sino con uno, pónganse ustedes de acuerdo? Pero no es posible, entonces cobran costas y le sacan el dinero a los sindicalizados. Es decir, son, desgraciadamente, hechos muy lamentables. Y bueno, si hay, y sé que hay, pues gente de mi partido mezclada en eso, yo no me siento representada ni creo que esas personas están en mi partido porque son dirigentes políticos, creo que están por negocio. Promesa es promesa y yo realmente me prometí, es muy difícil no hacerlo, cuando se tiene Paulina, no hablar de política, pero antes de ir a decir un mensaje cultural que me gusta mucho, yo creo que tú eres mucho más valiente de lo que yo creía, porque entrevistar al ministro de Educación es una valentía, porque realmente nadie ha fracasado tanto. Es un buen sumón de fracaso, te felicito, porque yo no lo hubiera hecho. Yo quisiera decirles que estamos hablando del país, estamos hablando de educación. Y para hablar de educación, educación es cultura, cultura es todo lo que hacemos, pero básicamente comunicacional. Y Venezuela es un país joven, hay gente extraordinariamente interesada en qué hacen los jóvenes en ciencia, qué hacen los jóvenes en pintura, que en estos días hubo un interesante encuentro de poesía. Pirelli viene haciendo este año la tercera Bienal de Pintura para jóvenes menores de 35 años. Son gente venezolana con una industria magnífica, pero comprende que tienen que dar cultura y una oportunidad a muchísimos venezolanos menores de 35 años que están acudiendo al tercer Salón Pirelli. Este año estuvo invitado también Brasil, Colombia, y el cuarto está invitado por lo menos 2 países europeos, entre los cuales, por supuesto, Italia, que es la casa madre. Y seguimos con Paulina bajo promesa formal de que no vamos a hablar de política. Pero es salvo cuando sea necesario. Político también es todo lo que hace el hombre. Mira, yo lo que pienso es que una cosa es que uno hable de política y otra cosa es que uno hable de política partidista. Yo no estoy hablando, no estoy pretendiendo confrontar. Tú sabes, es que yo estoy segura, es muy difícil que tengan, pero Paulina, por supuesto vas a ser candidata, pero Paulina, entonces no va a ganar, nada de eso. Mira, es que cuando uno habla del museo, Sofía, y tú lo sabes bien, tú hablas de política. Claro. Porque lamentablemente hay una política cultural. No solamente porque hay una política cultural, que no solamente porque hay una política cultural, sino que por muchísimas razones hay decisiones que no debería ser así, pero siguen dependiendo de los avatares y de los vaivenes políticos. Entonces es casi imposible, Albert, tú lo sabes y yo lo sé, hablar a veces del museo, del Teresa Carreño, de las cosas más de la lindas, televisión, más espirituales que le pasa que tiene Venezuela, del metro, Mira, Paulina, sin hablar de la política. De las cosas que se puede decir de Paulina, que es lo que llaman un fait accompli, una mujer completa en el sentido de realizaciones
ya demostrada, es decir, carrera terminada, un colegio terminado y todas las etapas de una mujer, madre, abuela. Bueno, ya tengo mi nieto mayor y no me importa decirlo, digo con muchísimo orgullo. Ya entró a la universidad, ya tengo un nieto universitario. ¿Qué está estudiando, Pablito? Va a estudiar Derecho, tú sabes, aquí, bueno, otro abogado más en la familia, pero va a estudiar Derecho. ¿En tu casa eres tú abogado? ¿Y quién más? Mi hermano, y tengo tres sobrinos abogados, es decir, somos varios. Imagínate. Somos varios, bueno, él quise, Eso es yo lo le que respeto más, mucho su vocación. Pero, ¿cómo te explicas tú, Paulina, que en un país donde no hay justicia, porque eso sí hay una encuesta completa, haya tantos abogados? ¿Será porque necesitan constantemente a alguien, un abogado que lo defienda de algo que no ha hecho mal? Yo creo que una de las razones, yo digo que soy abogado porque me gradué de abogado. Sí, no, pero una de las razones, sí, me impresionó mucho. Y yo, una de las razones por las que ejercí solamente 2 años mi profesión y me retiré. Como juez. Sí, fui auxiliar de menores. Juez auxiliar de menores, después trabajé 9 años en la división de menores de la PTJ, pero una de las razones por las cuales me decepcionó muchísimo el ejercicio profesional y no tenía, o sea, no, lo vi completamente divorciado de lo hermosa que es la carrera de Derecho, fue porque, y eso, que yo era una época donde los tribunales, la justicia no había llegado al grado de deterioro en que se encuentra hoy día, había como mucha más confianza en los jueces, pero sin embargo para mí era traumático lo que pasaba, si no me gustó la vida, ni me gustó lo que pasaba en los tribunales. Bueno, para los muchachos que se gradúan ahora es mucho peor, y pero yo creo que la carrera de Derecho tiene hoy día, como muchas otras carreras, además, infinidad de posibilidades. Tengo sobrinos que están estudiando Derecho, son abogados y están trabajando en finanzas, en otras cosas. A pesar del inmenso número que se gradúan, es una rama, yo hablo por estadísticas más o menos confiables, consiguen trabajo de diferentes maneras, diferentes vías del derecho. Sí, pero hay mucha proletarización, sí, como en muchas otras carreras. Los abogados no son los únicos que están viviendo una etapa de proletarización. Uno ve de repente arquitectos que están trabajando, que montaron un tarantín de comida. Esa es la gran cosas. Sí, creo que es lo único que parece que da mucho beneficio económico, el montar comida, restaurante. Yo no sé cómo no, tantos años, por ejemplo, yo tengo el caso de un hijo mío que es médico y tiene compañeros médicos. Hay que ver lo que es de difícil, las noches que pasan en vela, y de repente yo lo veo, ¿qué estás haciendo? ¿En qué rama estás? Ay, mira, papá y yo abrimos un restaurante. Sí, es la onda. Sí, creo que hay una especie de onda hacia allá, tú sabes. Pero a mí me parece, ¿sabes? Que eso es muy positivo, porque nosotros quizás por esa... yo no. No, ¿sabes por qué? Porque quizás por esa herencia española aquí, era para cualquier profesional, era preferible, o le parecía más digno morirse de hambre, porque no conseguía trabajo en su profesión, o porque no era muy brillante en su profesión, y no ir a un oficio que consideraba menor, que era el comercio, pero ahora es muy tú sabes, muy más bien, da mucho caché que una persona tenga un restaurante, un salón de té, una boutique, y me parece que es positivo porque creo que el trabajo no le hace daño a nadie, el trabajo no le quita nobleza ni le quita dignidad a nadie, por el contrario, y bueno, y es una manera de trabajar. Sí, cuando el trabajo es porque la profesión, la cual escogieron, vamos a poner vocación, que es otra mala palabra, vocación, la dejan por algo que siente que es más productivo, es más es decir, lo que llaman un restaurador, un hombre de restaurante tiene mucho más prestigio que un pobre abogado médico que está trabajando 10 y 12 horas al día. No, y porque le dan mucho lo hace por dinero. El dinero. Bueno, entonces volvemos al tema y enlazamos con el tema de la mística. Es decir, yo creo que a un médico, al doctor Gabaldón, o al doctor Becker, al viejo Tejera, a nuestro queridísimo Simón Becker recientemente y desgraciadamente, en forma muy trágica, fallecido, jamás en su vida se les hubiera ocurrido que si podían ganarse 10 millones de bolívares más al año, 1 millón de bolívares más al año, con un restaurante o con una venta de cualquier cosa, se hubieran dedicado a eso en vez de ejercer su profesión. Había mística, eran personas que se sentían no solamente con capacidad y con vocación para hacer algo, sino era predestinado y además de eso con un deber de cumplirle a la sociedad en lo que ellos habían decidido. Ahora, nos hemos vuelto una sociedad muy materializada, los valores materiales son los que tienen realmente peso, y bueno, y entonces uno se explica por qué muchas de estas cosas suceden. Mira, Paulina, el hecho de que tú seas lo que llaman una persona preparada, que además, ¿en qué momento? Es decir, el derecho fue vocacional, vamos a decirlo así, vamos a un lado. ¿En qué momento empieza tu vocación
y tu conciencia política? En el mismo experimental, en la misma escuela Mira, experimental. yo creo que desde siempre. ¿Tú eras lideresa en la Yo escuela creo que desde experimental? siempre, sí. Yo escribía, además, pero teníamos un periódico Bueno, ella es mural. periodista, todo. Teníamos un periódico mural, yo escribía en el periódico mural, mira, hasta poesía. Teníamos una revista llamada Luz, nunca lo olvidé, una revista que, si no me equivoco, era, no sé si era mensual o bimensual. Allí publiqué poemas, poesía, además nunca en la vida ¿Has vuelto? escribí. No. No, nunca más. Mira, yo no sé, amor, eran cursilísimos. Recuerdo que era una la madre, pero bueno, no se puede Bueno. esperar mucho de una niña que en ese momento tendría 9 o 10 años. En el liceo también, yo estudié en dos. Yo estudié parte de mi bachillerato en el Colegio Moral y Luces y después estudié primero y quinto año en el Liceo Andrés Bello. También en el Liceo Andrés Bello fui, aparte que fui candidata a reina en quinto año, pero bueno, tú sabes que las reinas del liceo además tenían una particularidad que no era un poco así, no era por bonitas, sino que Pero cogían feas no mucho. eran tampoco. No, sí, pero también veían que las muchachas fuesen deportistas, populares, simpáticas. No fui reina del liceo, tenía poco tiempo allí y tal, pero bueno, pero competí dentro de las candidatas, fui la candidata de mi quinto año, pues. Y pero también escribía en el periódico mural del liceo. Y siempre, una anécdota que siempre cuento, y fue que cuando ya en el gobierno de Pérez Jiménez yo ingreso a la Facultad de Derecho y mi profesor, y tenía como profesor en primer año de Derecho a Caldera, al presidente Caldera, en ese entonces, bueno, Rafael Caldera. Y Siempre era ya un candidato presidencial en su mira, vida. ya había sido, y Sí, además era una personalidad, era el líder del partido Copey, aunque estábamos viviendo la época de la dictadura de Pérez Jiménez y los otros partidos estaban proscritos. Bueno, el doctor Caldera seguía dando Era la sus UNA, clases. no era Copey ya. Era Copey. Sí, cómo no, Copey, era Copey. Copey. Era Copey, y recuerdo que eso era, que estoy hablando, año 54, puede ser, 53, 54. Entonces la revista Life en español publicó un artículo sobre Venezuela, pero terriblemente despectivo. Claro, aquello era una cosa verdaderamente, horrible, nos decían cosas feísimas, y yo reaccioné muy indignada y le envié una carta a la redacción. Y entonces la publicaron, pero yo no me había enterado de que la carta había salido. Y un día llega Caldera a clases y dice, bueno, hay que felicitarnos porque en este salón tenemos una periodista de talla internacional. Y yo volteé a ver a quién se estaba refiriendo, ¿no? Y era a mí, porque él había leído la carta de protesta que había salido publicada. Y a raíz de eso y de una intervención anterior que yo había tenido ante una pregunta que él hizo en clase y todo, fue que ¿Él daba qué trabajo? Él daba en ese primer laboral, año ¿no? sociología del derecho, y luego en tercer año derecho del trabajo, en tercero o cuarto, no recuerdo. Bueno, entonces después, hubo que también lo he contado muchas veces, me mandó Hay que contar las cosas porque Venezuela es un país sin memoria. a captar, tú sabes, me mandó, con muy buena, yo se lo agradecí siempre mucho, porque el hecho de que me hubiera distinguido y hubiera considerado que yo era una persona que a él le gustaría que se hubiera inscrito en Copey, para mí siempre fue muy, ¿Y por qué no te inscribiste? Porque nunca me gustó Copey. Mira, en primer lugar, no sé, nunca tuve ningún ¿Y qué le tipo dijiste? de... ¿No le dijiste nada? yo le dije que yo aceptaste? tenía simpatías por Acción Democrática. Mi familia, mis padres eran extranjeros y mis padres no les aterraba meterse en política y les aterraba que sus hijos participaran de la política. Pero mi mamá siempre fue una mujer muy, y lo es hasta el día de hoy, sumamente inquieta. Politizada, sí, Además, le gusta mucho, y a mi papá le gustaba mucho leer, y le encantaba que en mi casa, ya cuando todos crecimos, y mis hermanos y mis hermanas fueron muy políticas y muy Sí, políticas de izquierda, sí. cuando en la casa llegaban sus amigos, mi papá participaba con mucho agrado de esas conversaciones y mucho interés, pero le daba mucho miedo que sus hijos estuvieran en política. Y bueno, yo no tuve nunca simpatía. Yo recuerdo siempre que en mi casa los discursos de Andrés Eloy Blanco en la Constituyente, todo eso era tan importante y era algo que mis padres, siendo extranjeros, apreciaban mucho, y creo que de alguna manera me lo Tú sabes que de transmitieron. cierta manera los extranjeros participan muchísimo porque saben que depende si hay democracia o no, que ciertos sentimientos, digamos, xenofóbicos o no, depende mucho de la potencia y la clase de vida que llevan. Sí, no, eso yo creo que además estaba aparte de eso, yo estudié, como te dije antes, en el Colegio Moral y Luces, 4 años en Moral y Luces, y allí fue el sitio donde se refugiaron, donde encontraron la posibilidad de trabajar cantidad de profesores que habían sido expulsados, que no podían trabajar en los liceos públicos, habían sido marginados por Pero la eran a dictadura. veces ellos muy políticos. Sí, entonces mira, la admiración que todos teníamos por Ciso Martínez, que fue nuestro profesor. fue bedel del liceo. Bueno, Ciso Martínez lo Que expulsaron. fue ministro de Educación. Sí, lo expulsaron de Venezuela, siendo nuestro profesor de tercer año, de segundo año de bachillerato, profesor de geografía o de historia. Ya lo habían expulsado, dejó el curso por la mitad, pero estaban Leandro Mora, Mario Torrealba Lossi, Totesó, Cortesía, Federico Hernández, sí, toda una cantidad de profesores que eran activistas de Acción Democrática en la clandestinidad, y uno veía cómo se pasaban papelitos y de repente en la calle le entregaban un papelito a alguien. Era esa cosa como muy romántica de la lucha clandestina.
y pienso que en esa época todos los muchachos que salimos de allí salimos adecos, es decir, porque nuestros profesores eran en su gran mayoría adecos, por lo menos muchos, muy pocos son activistas, pero son personas que han tenido siempre simpatía por Acción Democrática. Ahora, yo nunca tuve simpatía por COPEI, mira, lo respeto, por supuesto, un partido, además uno cuando ha hecho vida parlamentaria, yo comencé quizás a entender lo que era la convivencia política en Venezuela y que es casi única, por lo menos en América Latina, cuando llegué al Consejo Municipal de Caracas como concejal, y recuerdo siempre algo que me contaba, creo que fue Tomás Eloy Martínez, me decía que Venezuela era un país extraordinario, que él había esos días... Lo sigue diciendo porque sí, él vive ahora, está dando clases en Estados Unidos. Él me contaba que en esos días en que tuvimos esa conversación, se acaba de morir, no recuerdo si era el padre o la madre de Diego Arria, y bueno, se quedó sorprendido, un visitante argentino muy importante, de ver cómo en ese entierro estaban todo el país, estaba el presidente de la República, que era Luis Herrera, y estaba gente de todos los partidos en ese entierro de un señor que estaba señalado como colaborador de un gobierno de Carlos Andrés Pérez, colaborador por ADECO, etcétera. Y bueno, mira, me dijo Tomás Eloy, esas cosas nunca hubieran ocurrido en Argentina, porque en Argentina Perón y Alfonsín, que fueron los tradicionales rivales, nunca en la vida cruzaron una palabra. Entonces, aquí en Venezuela eso no pasa, es decir, la gente puede decirse de todo, sapo y culebra, pero a la hora de tenerse que sentar... ¿Y tú crees que esa convivencia, ojo, no estoy diciendo convergencia, esa convivencia... No, ni cohabitación, que es ahora también la palabra de moda. Sí. Bueno, lo tomamos de Francia, sí, ¿no? Sí. Se ha acentuado, o tú crees, es decir, primero, una cosa, no sé si estás de acuerdo que a los jóvenes no les interesa la política. Claro que no. Absolutamente. Es un país muy lamentable, pero es verdad. Absolutamente joven, de manera que los periódicos, el otro día un periódico me decía, es que nosotros tenemos que dirigirnos a los jóvenes, y están totalmente equivocados, la gente joven no lee. Es que tampoco lee periódico, eso es lo que... Tampoco lee periódico. O sea, tendrás que ponérselo por internet o en Nintendo. En Nintendo me gusta más. Y ahora que hablas de cosas mecánicas, hay algo que sin duda es totalmente maravilloso, que es la puntualidad, y que yo creo que gente, por ejemplo, como Paulina, no podía ser mamá, abuela, amiga. Me contaban cosas muy dolorosas, es decir, yo me voy a permitir, porque es también excelente, que en Venezuela no tenemos memoria, y se acaba de morir el doctor Becker, y dentro de 5 años decir quién era el doctor Becker, un hombre ilustre que trabajó en los hospitales, que formó los servicios de gastroenterología, etcétera. Entonces dicen, ¿por qué lo nombro? Porque Paulina, al llegar aquí, me dijo, mira, no pude ir al entierro del doctor Becker, porque tuve que llevar mis nietos al aeropuerto. Es decir, ¿cómo hace todo eso en un día? Porque tiene un reloj. Y yo también, yo creo mucho en la puntualidad. Mi reloj es Omega Constellation. Yo creo que la puntualidad es una cosa importantísima, y no solamente me excusan, sino me obligan a decir que los jóvenes deben recordar a gente como los que dijo Paulina Gabaldón, a Tejera, a la gente que ha luchado, vamos a decir, solamente salud, y entre ellos no debemos olvidar a Simón Becker. No, pero tú sabes, Sofía, que quisiera decir algo sobre eso. Entonces, que yo creo, bueno, la gente generalmente cuando se muere, gente importante, le hacen homenaje, pero el problema es que en Venezuela la gente se muere cuando deja de estar, no cuando se muere de verdad, cuando se muere físicamente y lo entierran, sino que yo llegaba a creer que aquí la gente se muere cuando deja de estar activo en determinado campo. Absolutamente cierto. Por ejemplo, Simón, pues vamos al caso de Simón. Simón fue por más de 30 o 40 años profesor de la Universidad Central de Venezuela. No hay un aviso de duelo en la Universidad Central porque él se retiró hace cosa de 10 años. Entonces quiere decir que Simón no existe. Fue médico de la Cruz Roja venezolana, y ya siendo un médico consagrado les quitaba horas a su ejercicio privado para dedicarse a la Cruz Roja. Pero la Cruz Roja no saca un aviso. Magallanes. Era un médico súper consagrado cucuando aceptó ser director del Hospital Los Magallanes. Bueno, pero como dejó de ser médico de la Cruz Roja probablemente, y los que están ahorita administrando no estaban hace 10 años cuando Simón se fue, entonces la Cruz Roja no sacó un aviso. Entonces la tristeza no es decir, por eso es que yo pienso que hay países, y yo admiro cuando en los Estados Unidos se hace mucho homenaje de personas, y constantemente se está haciendo de artistas, de gente que ha sido importante en la comunidad, y cuando cumplen años, y cuando tienen 80 años, cuando tienen 90 años. Elvis Presley no tenía hasta aquí. Sí, bueno, pero ya ese es otro fenómeno, pero también, mira, muchos artistas, y si no recibieron un Oscar en su vida profesional, ahora que tienen 80 años, entonces se lo dan porque tuvo una larga trayectoria. Es decir, es una especie de reconocimiento a la trayectoria de las personas y al esfuerzo que las personas hicieron en su vida, sobre todo cuando más lo necesitan, que es cuando están viejos, cuando se
se sienten abandonados solos. Aquí no, chico, aquí no importa si tú tienes 50, 40, 70 años, pero dejaste de activar en algún campo. Bueno, no hay archivos, no hay memoria, no hay relaciones públicas, no hay nadie que diga, mira, este señor que se acaba de morir trabajó, le entregó parte de su vida. El único artículo que yo vi lo vi en el Globo tuyo. No, y hay un artículo que salió. Que sí, muy bello, de Piñeroa. Piñeroa, muy pero lindo. una personalidad, Simón lo había, un mes antes de su muerte, había sido invitado por la Academia de Medicina del Zulia y lo habían designado individuo de número y había recibido homenajes permanentemente en Venezuela y en el exterior. Entonces no pasa nada, chicos, lo mata un borracho, porque un semáforo está dañado, pasa el borracho a toda velocidad, le atropella, lo mata. Y nada, ni siquiera un avisito en un periódico que diga, o sea, es una noticia, pues que diga, caramba, un eminente científico, médico como fue Simón Becker ha muerto trágicamente en tales condiciones. ¿No sabes? Me van a decir que fue una cosa terrible tener una persona de tanto relevo y no preguntarle cosas. Tú hablaste de tus padres, de tu cocina y de los cocineros. ¿Tú cocinas? Sí. Cocino, me gusta muchísimo. Creo que cocino bien, eso es lo que dicen los admiradores de mi cocina, y sobre todo hago mucha repostería. Me gusta, mira, por eso es que estoy cada día más gordita, a pesar de que trato de no comerme los postres, pero me gusta mucho la repostería y me gusta, soy además, mira, mi familia es tradicional desde hace muchísimos años, que la torta de cumpleaños de quien sea la hago yo, y yo me presento con mi torta, no es que sean tortas decoradas ni nada, pero son sabrosísimas. A propósito de decoradas, tú hablaste que fuiste reina. El hecho que tú... Generalmente las mujeres no se dicen una cosa otra vez. Eres una mujer bonita. ¿Eso te ayudó o no te ayudó? Mira, eso ayuda, ¿verdad? Yo creo que jamás desayuda. Yo creo que ayuda mucho. Sí, porque yo estaba pensando, tú sabes, porque esto, bueno, no es muy agraciada la señora Albright, ¿no? Pero sin embargo la desayuda el ser peor. Es decir, el hecho de... yo no sé, mira, yo le oí a ella esa es otra cosa. Una conferencia de prensa ahora cuando estuve en los Estados Unidos. Eso fue algo tan brillante lo de esa señora. Es una mujer tan... Mira, de verdad que es para quitarse el sombrero, no importa que ella no sea... pero por eso te digo, debe haber sido una mujer bonita en su juventud, porque ella conserva algo. Ella lo que es una señora. Una señora que no pretende ser otra cosa sino señora. Sí, es que yo lo he oído decir, me encanta. Pero es una mujer, primero, de un hablar muy pausado, sin nada de arrogancia. Entonces, que desgraciadamente las mujeres... obligadas a veces por todo lo que ha sido nuestra lucha para llegar a altas posiciones, muchas veces hemos asumido posiciones, o sea, actitudes arrogantes, actitudes, tú sabes, como muy beligerantes. Bueno, pero tú sabes que eso es show. Pero ella es una mujer muy centrada. Está muy segura, porque está muy segura. A mí me encantó oírla. Tú sabes que Carlos decía mucho, que el que dice no sabe y el que sabe no dice. Es una mujer que sabe las cosas que dice decir. Y hoy día, por ejemplo, tú dices que tú cocinas, acuérdate que eso no se hubiera dicho nunca, no, que eso de ayudar, que eres bonita. Es más, siempre cuento la anécdota de que cuando a mí me llamó el presidente Lucinchi para anunciarme que me iba a nombrar ministra de Cultura y presidenta del CONAC, yo estaba verdaderamente con las manos en la masa. Yo estaba haciendo pan. Es decir, yo estaba amasando unos panes porque mi hija se iba al día siguiente para Italia, se iban por 3 años con una beca, su esposo iba a hacer su posgrado en Italia, y entonces yo, estaba preparando porque iba a venir gente a la casa y estaba amasando pan cuando me llamaron para anunciarme, me llamó el presidente para anunciarme su postulación, y yo siempre digo, me agarraron con las manos en la masa, pero con las manos en la masa de verdad, ¿no? De hacer el verdadero pan. Literalmente, no, mira, yo creo que creo que eso es lo más Pero maravilloso. no te asustó, poder compartir ahora que tú dices cultura, tú tuviste muchísimos problemas y los enfrentaste. Sí, sobre todo en los últimos muchísimos, pero tú sabes, si una vez me ofrecieron eso y yo me aterré porque la verdad es que yo no sabería ser ministro de Cultura. Y entonces digo, bueno, tú has estado en Acción Democrática de dirigente y organizaste ese foro que todo el mundo, no ADECO, ha considerado de gran importancia porque ha empezado como una comunicación y como un ver de lo que podría ser un partido X. No, y una cosa que es muy importante, que es una autocrítica. Yo creo que la gente tiene derecho, es decir, por ejemplo, la gente está esperando autocríticas sinceras de los dirigentes políticos y de los partidos y pero fue propósitos de rectificación. como evento comunicacional. El reto de que no era exactamente tu campo, pero tú te sentías que gerencialmente lo podías hacer de la cultura. Pero después tú te internaste en eso de ser mujer porque te has casado, y te has casado no a los 15 años. Te casaste una vez casi cerca de los 15 y otra vez y cerca de los 30. Y la otra vez ya... cerca de los 30. ¿Es diferente el matrimonio de una mujer así y así? Sí, yo creo que es muy diferente porque
Mira, yo jamás pensé que me iba a volver a casar. No sé, nadie tampoco. Dentro de mis Es que planes. Lo tuyo es lindo, porque es una historia de los boat love, de esas historias de barco de amor, ¿no? Sí, no, yo creo que es muy diferente porque uno cuando está joven se casa fundamentalmente porque está enamorado. Ahora, cuando uno está ya es una persona madura, no es que no esté enamorada, sí, hace falta el amor, yo me casé enamorada, además eso fue un matrimonio en una semana, así una cosa así, un boom, ¿no? Pero cuéntalo. Pero uno piensa, si no hubiera sido la persona de quien yo me enamoré, ¿quién es? Yo no me hubiera casado. Pero tú no pensabas casarte, lo encontraste en un barco. Pero fue algo, tú sabes, nosotros nos conocíamos hacía ya más de 20 años, habíamos sido hasta vecinos, y nunca habíamos cruzado más de un saludo, adiós, una cuestión cordial, pero nunca habíamos sido amigos, ni habíamos conversado más de una cuestión absoluta, más de unas pocas palabras, y coincidimos en un viaje de turismo que organizaron unos amigos comunes a Marruecos. Bueno, y allí ocurrió el flechazo. Ahora creo que nos encontramos dos personas que estaban necesitando mucho afecto y que además tenemos muchas cosas en común. Si yo no hubiera sentido que yo tenía muchas cosas en común con Ambran, que es como se llama mi marido, y a lo mejor él no hubiera tenido ese sentimiento, pues no me hubiera casado, hubiera estado enamorada, pero no me hubiera casado. Y tomé la decisión porque creo que somos personas de una misma cultura, de una misma religión, de una misma manera de pensar, de edades coincidentes, o sea, de una misma generación, y todas esas cosas creo que son importantes para, junto al hecho de querer. Yo soy una profunda enamorada del matrimonio. ¿Crees tú que es lo mismo encontrar todos esos factores? Afecto, vamos a llamarlo amor, como tú quieras, porque la gente le tiene miedo a la palabra, coincidencia de ideologías, de gustos, de lecturas, no haber hecho la experiencia del matrimonio, sino haber vivido juntos, o ¿tú crees que el casarse es un hecho importante? No, yo no creo que el casarse sea... Mira, yo creo que Venezuela todavía, aquí este es un país que se ha ido modernizando lentamente, aquí todavía hay muchos prejuicios, y sin embargo se han superado muchas de estas cosas. Mira, en Europa, en Israel, en Estados Unidos, en todas partes, lo más natural del mundo es que las parejas de cualquier edad, de jóvenes, de viejos, como sea, no se casen y tengan inclusive hasta hijos sin casarse, o deciden casarse cuando van a tener sus hijos. Yo respeto mucho eso. Lo respeto, yo creo que cada quien es dueño de hacer con su vida lo que mejor le parezca. Ahora, ¿por qué yo consideré que había llegado el momento con la persona y con el hombre que me llenaba y que además era el hombre indicado de casarme? Mira, porque pienso, yo tengo nietos, tengo sobrinos, tengo muchos jóvenes y hasta niños en mi familia, y yo creo que, mira, es un ejemplo que uno les da, mira, yo creo que el matrimonio es importante, la pareja es importante, y caramba, su abuela debe tener su esposo y no una persona que vive con la abuela, pues. De manera que, no, pero eso es una buena definición, porque a veces dicen, bueno, yo soy una enamorada del matrimonio, me parece que una buena pareja es el mejor trabajo. Sí, ahora la pareja no necesariamente, pero la pareja tiene que haber un matrimonio, pero termina por eso, porque decir, cuando se es joven se tiene hijos, pero después se tienen los libros, después se tienen las ideas, que son otros hijos de claro. otros y además materiales. La compañía, yo creo que la edad en que uno más necesita realmente de estar acompañado, y estar acompañado no por el hecho de tener a alguien al lado, eso es horrible, pero estar acompañado por alguien que coincide contigo, que se compenetran, que es un buen compañero de viaje, que compartes cosas agradables con esa persona y cosas importantes. Es cuando uno está ya en el ocaso de su vida, pero no creas, pero cuando venga, ya uno está madurando, ahora, porque bueno, mira, es cuando uno siente en más materia la de necesidad escogencia, cada escogencia significa, cada cosa que uno decide tomarse un vaso de agua a no tomárselo, hay una gran diferencia, ¿no? Entre tus escogencias, tú no tienes constantemente en el mismo día, en la misma semana, muchas cosas que se encuentran y que tú tienes que decir, ¿acompaño a Abraham o voy a la sesión de Acción Democrática? ¿Acompaño a mi nieto al aeropuerto? O no, esa constante... Sí, la vida está llena de elecciones, tú tienes que estar eligiendo todo el tiempo. Bueno, yo creo que en primer lugar uno tiene que establecerse sus prioridades. Yo tengo una hermana que tú conoces, estoy autorizada para Raquel, pero Raquel, mi hermana, yo siempre peleo mucho con ella, ella vive siempre muy estresada. Peleo no, la reconvengo, le digo, mira, es que tú tienes le digo siempre, tú pretendes hacer 10 cosas al mismo tiempo, es imposible que las puedas hacer, por eso está siempre así. Tú tienes que escoger cuál es la más importante de esas 10 cosas, y es lo que uno trata de hacer, eso no significa que uno siempre pueda hacerlo. Pero yo creo también que con los años uno tiene uno se vuelve más selectivo con lo que es realmente importante. Que no sé si todo el mundo sigue las prioridades, pero entonces
Hay momentos en que todos son prioridades, tú sabes. Mira, uno se vuelve más selectivo en las cosas que son realmente importantes. Es decir, uno va dejando en el camino o dejando de lado las cosas que uno pensó que eran importantes y que ya no lo son. Gente que uno creyó que era importante ya no lo es. Todo es un aprendizaje. Ahora, como es un aprendizaje, si como tú sabes de televisión, es saber hacer correctamente el teléfono. Los teléfonos, como las carreteras, como los hospitales aquí que no funcionan muy bien, pero la cantidad está cada día mejorando. Lo que decía Paulina es muy interesante, que es la autocrítica. Yo creo que la Cantv se ha hecho una autocrítica de las deficiencias que tiene, las necesidades que tiene de ser un servicio público. Y yo soy una fundamentalista fanática del teléfono, de las pocas cosas, tengo varios, y además siempre digo que cuando empecé a hacer televisión hace unos cuantos meses de eso, empecé con un programa que se llamaba Aló Aló, y por cierto que creé esa frase que fue mucho tiempo el eslogan de la Cantv: acorta las distancias y acerca a la gente. Úsenlo bien, sobre todo el teléfono público es de todos. No sé si a ti te irrita el teléfono y si te vas de vacaciones, no. A mí me fascina. Yo empiezo el carro, es que me evita tantas consultas horribles. Cuando uno está de vacaciones, yo nunca uso mi celular de vacaciones. Yo me voy pero entonces pero no me puedo quitar los nervios porque empiezan a sonar los de los demás y yo creo siempre que es el mío. O sea, si no, ahorita pasó eso, puede escapar. El maquillaje. Sí. Yo decía, no, el mío no es el tuyo. No, hasta que, mira, yo tengo que pasar las primeras semanas, los primeros 10 días que estoy fuera de Venezuela, donde suena un celular, yo busco en la cartera rápido porque pienso que es el mío. Después me digo, no, si yo no tengo celular aquí. Yo uso trato el roaming, me sigue, no te cuento porque no es mi reportaje. Tú sabes que yo trato de aislarme mucho, o sea, de desvincularme o desligarme. No, nunca uno puede desligarse. Yo llamo por teléfono y trato de leer los periódicos, si consigo una librería donde consigo periódico o un puesto de revista. Yo todos los días. Compramos, por cierto, estábamos en diciembre en Madrid y pagamos 4.000 bolívares por un Universal y 4.000 bolívares por un Nacional. Pero en mi vida he comprado un periódico más caro que este, pero valía la pena. Teníamos ya 10 días que no leíamos nada de Venezuela. Y bueno, a mí me leen los titulares, hasta ahí llega el fanatismo. Sí. A mí me leen los titulares todos los días. Pero sí trato, tú sabes, de no tener las presiones. Entre las cosas que tú debes, no estoy para darte consejos, diciendo tú, pidiendo consejos, eso de las prioridades y el reloj, esas cosas son cosas básicas de una cultura. El reloj, la puntualidad, las prioridades, cómo ayudar a la gente en eso que le dices tú a tu hermana. Sí, es que es imposible, tú no puedes ir a un mismo día, a la misma hora, a despedir una amiga, al teatro, al médico, y no puedes hacer las 4 cosas juntas. Entonces comienza un proceso de, tú sabes, pero de horror. No, entonces decide, tú lo que quieres ir al teatro, bueno, entonces no puedes hacer las otras 3 cosas, déjalas para otro día. Y pienso que es la manera de organizarse, ahora, con un gran sentido de responsabilidad. Yo, por ejemplo, tú me preguntabas, bueno, ¿qué haces tú si tienes que acompañar a tu esposo o tienes que ir a tal sitio? Si es una responsabilidad ineludible, porque es algo a lo que yo me comprometí. Porque si es un acto social, puedo ir o puedo no ir, eso no importa. Pero si es una cosa de trabajo a la que yo estoy comprometida, él lo comprende y tiene que comprenderlo. Porque yo no puedo faltar a una responsabilidad. No siendo ustedes una pareja, porque los dos no son políticos, aunque no, lógicamente... mi esposo no tiene nada que ver con la política. ¿Cómo siente él tu actividad política? Mira, él siempre, por supuesto que yo... muerto de admiración. No hay una persona yo que... ya le veo los ojos de cordero degollado. Yo lo que pienso es que él... Conozco. No, yo creo que él hubiese preferido que yo no fuera política, pero él sabe que él se casó con una política, es decir, no se casó, no fue engañado, entonces no llegó al matrimonio con los ojos vendados, ni tampoco con una persona ni desconocida, ni que estaba comenzando su carrera política cuando nos casamos, hace 2 años, bueno, él sabía quién era yo sabía quién era él, si de manera que yo como... pienso que él preferiría que yo no fuese política, pero prefiere Paulina de todas maneras. Nadie es perfecto. Ahora, sí, cosa que no es un imposible, porque nada es imposible, te toca ese terrible sacrificio de correr, por lo menos, como candidato presidencial por tu partido. ¿Qué haría Abraham y qué haría Paulina? Mira, yo no sé si ese es un terrible sacrificio, Sofía, porque tanta gente yo te lo que dije. quiere hacer... Yo creo que tú tienes sentido de la ironía. Hay tanta gente que tiene tantas ganas de hacer, de sacrificarse, tanto que yo no creo que sea, parece... Mira, yo de verdad te lo digo, si como no pienso hacer el sacrificio, entre comillas, te digo que yo sí creo que es el momento que vive Venezuela es tan difícil que si alguien que desea ser presidente de la República lo desea porque de verdad quiere hacer cosas importantes por su país y no por vanidad ni por intereses mezquinos o secundarios, debe pensarlo mucho y con mucho, o sea, con de verdad hasta sobrecogido, porque
vienen, ya se ha vuelto un lugar común decir que los tiempos que vienen son peores, pero es que yo creo que son como nunca graves y como nunca críticos pero en Venezuela. fíjate una cosa, ¿tú crees, Paulina, que alguien, por más que tenga todos esos ingredientes como vanidad, lo que tú quieras decir, tiene ganas de ir a tomar posesión de un cargo para fracasar? Yo creo que lo malo es que van con ganas de triunfar, pero no están preparados. Recientemente yo no sé vi ni en la siquiera si prensa. todos están preparados, yo creo que es que no tienen sus ideas claras. Bueno, eso es no estar forman preparado. equipo, hay mucho todavía de ese presidencialismo arrogante, donde el presidente nunca se equivoca y nunca admite su equivocación. No se enferma nunca, no toma vacaciones nunca, no tose nunca. Que es absurda, mira. Yo recuerdo, yo me acabo de, cuando anuncié que iba a tomar mis vacaciones, yo tenía la responsabilidad de organizar ahora el aniversario de Acción Democrática, y mire, yo me voy de vacaciones. Y lo digo con con mi boca muy abierta y sin ninguna vergüenza, porque todo el mundo lo oculta. No, que yo me hago un chequeo, que yo voy a hacer tal cosa, que yo voy a visitar una hija que tú sabes que tiene un dolor en un callo, que yo me voy de vacaciones, porque eso es un derecho humano fundamental. Todos los presidentes toman vacaciones hasta en momentos críticos, nadie elude sus vacaciones, los ministros se van de vacaciones, todo el mundo se va de vacaciones en todas partes. Bueno, yo creo que eso es un derecho que tiene todo ser humano, después que ha trabajado, de tomarse un descanso para llegar con nuevos bríos a sus tareas. ¿Por qué tú crees que eso no pasa aquí? Porque tenemos, mira, nosotros vimos mucho de las apariencias. Yo creo que somos un país, sabes que yo me he reído muchísimo porque vi un periódico que ahora en noviembre se va a celebrar en Los Teques un Congreso Nacional de Embusteros, el primer Congreso Nacional de Embusteros en Los Teques. Y hay todas unas pautas, ¿no? Y entonces hace una gran diferencia entre mentira y embuste. O sea, que la mentira es una cosa, pero que el embuste es algo disfrazado y tal. Y que ellos lo hacen en Los Teques porque Los Teques es una ciudad de embuste. Es un embuste de ciudad, puesto que la gente no vive allí. Eso no es una ciudad que te va a dormir a Los Teques. Qué bueno, me pareció tan gracioso. No lo tengo, te lo puedo decir. En estos momentos te lo vi en una columna en el periódico. Me pareció tan gracioso que yo creo que lo pudiéramos trasladar a Venezuela. Nosotros vimos mucho del embuste. Y parte del embuste es que trabajamos tanto que no nos podemos tomar ni un día de vacaciones. Ahora, el problema no es la cantidad, sino la calidad. ¿Qué haces tú con pasar 18 horas o 14 horas diarias en una oficina si no estás rindiendo o el producto de esas 14 o 16 horas no se ve o es deficiente? Dedícale 4 horas que sirvan o 5 horas que sirvan. En vez de trabajar los 12 meses del año, dedícale 7, 8, 9 meses del año que sirvan, que den un resultado. Entonces nosotros vivimos mucho de esa apariencia, la apariencia de que trabajamos, de que los ministros no descansan un segundo, de que el presidente de la República no tiene un minuto libre. Tú supieras pero que ¿cuál cuando es el resultado tú ves ciertos elementos de esos que tú nombras, por la desorganización de otros, sí se ven obligados a hacer estas cosas maratónicas, porque la gente admiten que les lleguen tarde, admiten que le manden te mandan al oficio, ay, pero mándamelo de regreso porque se me olvidó la fecha, o se me olvidó, me consta que me ha pasado. Claro, entonces, sí es verdad que se trabaja mal, porque un tiempo que tú pasas cobrando, por ejemplo, un dosavo, te quita la posibilidad de rendir un trabajo útil para el país. Y eso no sucede, por ejemplo, en todos los campos, a los hospitales, a los museos. No, es el desgaste de las antesalas, es el desgaste de las reuniones innecesarias que nunca te atienden porque las reuniones o se junta o lo que sea. Es decir, es un desgaste cuando un país es desorganizado. Pero quizás por eso mismo, porque el país es un país desorganizado, entonces las personas no pueden tomar vacaciones ni pueden hacerlo de una manera absolutamente normal y fluida como ocurre en cualquier otro país, sino que todo tiene que ser como, tú sabes, por debajo de la mesa. No, yo no me fui a tomar vacaciones, sino que yo fui a una reunión. A una consulta. No, o a una reunión con tal importantísimo personaje, eso lo hacen los ministros. Bueno. Eso no tendría razón de ser. Gracias, Paulina. Gracias a ti, Sofía.